Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste, la oración perfecta. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Algunas cosas un poco metodológicas, diríamos, para el día de hoy. No se me da hasta vergüenza decir estas cosas porque ya no son accidentes, sino son la regla. Es un día un tanto intenso en nuestra noche del jueves 20. Y entonces les voy a pedir un poquito de paciencia para lo siguiente. Vamos a hacer la exposición, como siempre realizamos los jueves, pero hacia las 9, un poco alrededor de las 9, voy a tomar unos minutos. Voy a tomar unos minutos breves y de repente, no sé, mientras que se van recogiendo las preguntas, y no va a ser breve, que no más de 5 minutos. 5 minutos o menos. Y entonces ustedes van recopilando las preguntas y yo me reincorporo para escuchar las preguntas, los comentarios y poder pasar a la segunda parte de, del día de hoy. Eso les quería pedir, que, que me disculpen. Tengo que hacer en simultáneo una actividad que me demanda pocos minutos. Bueno, eso en términos metodológicos. Lo otro es que vamos al tema. El tema que se está poniendo el día de hoy, dicho sea de paso, les comento que estamos estrenando un fondo que no sé si ustedes lo logran leer bien, si es que se ve bien. No, yo no lo logro ver. Tengo doble problema. Tengo el problema de que todavía no sé usar bien esta luz, que me ciega un poco. Y Lee que muy bien, padre. se lee lo que dice acá, sí, la imagen. Jesús, en ti confío. Bueno, claro, no se lee bien, ¿no? Yo lo leo al revés, como en espejo. ¿Ustedes sí lo leen bien? Sí, correcto. Sí se lee ¿Ustedes bien. se lee Jesús, en ti confío? Sí, sí se lee bien. Claro, yo lo veo en espejo, pues entonces no veo las cosas al revés. Bueno, eso, te agradezco. Esa es una innovación gracias a nuestra hermana Yoli, que siempre ella es tan actualizada en estas cosas. Y como usamos uno para el día de ayer, entonces dijimos, ¿por qué no tenemos uno también para los jueves? Y entonces ha puesto el logo, todo está muy bonito. Bueno, entonces, luego de estas dos cosas un poco previas, metodológicas, vamos a tratar de ir al punto, al tema del día de hoy. Hoy día se ha propuesto, en este tiempo pascual, partícipes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que efectivamente, ya lo mencionaba nuestra hermana Isabel en introducción, nosotros desde el bautismo hemos sido incorporados a la Pascua de Cristo.
nosotros ya hemos vivido, o mejor dicho, ya empezamos a participar sacramentalmente, no existencialmente, todavía en plenitud, de la muerte y resurrección de Cristo. Y eso tiene varias implicancias. Yo quisiera dar lectura y si se puede compartir, voy a ver si lo puedo compartir, un pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Justamente ese es el nuevo nacimiento. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre y su vivir es su vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Carta a los Romanos, capítulos 8 al 11. Y entonces, esto es muy denso. Y efectivamente, como ya se mencionó, esto tiene relación con ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Y en estos días en que veíamos estos pasajes del capítulo 3 de San Juan, conviene que nosotros hagamos una pequeña revisión de lo que se nos va a presentar en la Pascua, que claro, ya vimos los primeros días de la Pascua durante la octava. Lo que hemos estado viendo es, diríamos, los distintos testimonios de encuentros con el resucitado entre los discípulos y los apóstoles, y eso nos ayuda para que nosotros también tengamos unas orientaciones en relación a eso. De eso hemos hablado un poco la semana pasada, algo podemos complementar ahora, pero ahora queremos dar un paso más, y para eso conviene darnos cuenta de lo que se nos va a presentar en estos días, en este tiempo de paz, porque hemos empezado con esta segunda semana el lunes. Y este lunes hemos empezado en las ferias de Pascua a contemplar el capítulo 3 de San Juan, que tiene dos puntos. El diálogo de Jesús con Nicodemo, que habla del hacer de nuevo, retomaremos eso. Pero también termina el capítulo 3 con, diríamos, el testimonio de Juan Bautista. O mejor dicho, cuando a Juan Bautista le preguntan acerca de Jesús. Porque Nicodemo no logra dar un testimonio de fe en este capítulo 3 acerca de quién es Jesús. Nicodemo llega hasta que Jesús es un rabí que ha venido de parte de Dios por los signos que hace. Pero Nicodemo todavía no alcanza a comprender que Jesús es Dios mismo. Ya posteriormente lo volverá a aparecer Nicodemo 2 veces más en el Evangelio según San Juan, y en la última, que viene a ser la tercera, ya luego de muerto Jesús para la sepultura. Nicodemo es el que va a ofrecer la mirra y el aloe. Y entonces ya en ese momento Nicodemo ya pierde el miedo. Nicodemo ya es un discípulo. Pero en esto que estamos viendo aquí en el capítulo 3 y que hoy hemos visto los últimos versículos que vamos a ver este año, luego viene el tema de Juan Bautista. Nicodemo no termina reconociendo la divinidad del Señor y un poco queda perplejo por la respuesta del Señor. Y de alguna manera eso también le pasa a
cualquier persona que empieza a acercarse a este misterio, también a nosotros. Entonces, por eso es muy importante repasar esto que dice San Pablo en la carta a los Romanos y que acabo de leer, capítulo 6, versículos del 8 al 11, y que tienen que ver con el título de este jueves. Y entonces, yo quisiera que juntos volvamos sobre el tema de la participación en la resurrección de Cristo. Es decir, en la resurrección se producen simultáneamente dos hechos, como en todos los misterios de Cristo. Algo que ocurre en la persona del Verbo eterno encarnado en María Virgen, en Jesucristo, pero que eso que es misterio y no alcanzamos a comprender totalmente, también acontece en nosotros porque es la obra de Jesucristo, o mejor dicho, la obra trinitaria que el Padre realiza en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es decir, es misterio porque todo lo que le ocurre a Jesucristo nos tiene que ocurrir a nosotros. Es una ofrenda. Jesucristo nos comunica una vida nueva. Y entonces tenemos que comprender que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo son una nueva creación. Y entonces, vayamos primero a la muerte. En primer lugar, Jesucristo es persona divina y como persona divina, Él no puede morir. Es Dios. Y como Dios no muere. Dios es eterno, es infinito, es inmortal, principio y fin. Pero cuando Él asume en esa unión esponsal la naturaleza humana en nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Él asume una naturaleza, la naturaleza humana, que es frágil y que es mortal. Y Él experimenta la muerte en tanto naturaleza humana. Pero la naturaleza humana, unida a la divinidad de Jesucristo, cuando experimenta la muerte, redefine la muerte para todos los seres humanos. Es decir, hay una muerte en Cristo y hay otra muerte sin Cristo. La muerte sin Cristo es una muerte antes de la encarnación. Y es lo que están en el Sheol, como nos enseña la Iglesia, en el lugar de los muertos. Era una muerte que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, al experimentar su muerte, es transformado. Y es decir, por eso nosotros en la Iglesia decimos que el sábado, al tercer día, el Señor descendió a los infiernos, descendió al Sheol, no donde está el demonio, sino donde están los muertos. Porque todos los muertos antes de Jesucristo, simultáneamente con Jesucristo, y todos los muertos, todas las criaturas humanas que experimentan la muerte en adelante con Jesucristo, ya tienen una muerte distinta. En primer lugar, porque Jesucristo se ha solidarizado con la muerte de todos los seres humanos. Yo les comentaba, también creo aquí el jueves de la semana pasada, que los seres humanos en nuestra naturaleza podemos solidarizarnos unos a otros en muchas experiencias. Nosotros podemos solidarizarnos con el dolor, con el sufrimiento, con las carencias temporales, con la enfermedad, con las alegrías de otras criaturas humanas. Pero no plenamente. Pero con la muerte no había cómo. Y entonces Jesucristo se ha hecho solidario con la muerte humana. Y por eso se dice es el último enemigo en ser vencido. Eso significa que ya en Jesucristo ya no hay ninguna persona que muere sola. Jesucristo se ha hecho solidario con la muerte de todos los seres humanos. Yo el viernes de la semana pasada, lo comentaba en alguno de estos días, fui a hacer un responso
una liturgia de la palabra al colegio médico, recordando a los muertos médicos durante la pandemia, más de 500. Y entonces, claro, estaban presentes los familiares, médicos de distintos establecimientos, etc. Y entrevistaban a algunos de los familiares. Y entonces estos familiares decían, bueno, ahora viven en nuestra memoria, refiriéndose a sus familiares que habían muerto a raíz del COVID. Eso, diríamos, eso no es real, eso no es algo pleno. Eso es una manera de decir. Eso es conservar un recuerdo de una persona, de un ser querido que ha partido. Pero nosotros no le podemos dar la vida con nuestra memoria a ninguna persona. El único que puede dar vida a los muertos es Jesucristo. Y para poder dar vida a los muertos, Jesucristo, Él ha tenido primero que morir, experimentar la muerte. Y en segundo lugar, experimentar la victoria sobre la muerte. Y entonces, como dice el Salmo 23, Jesús ha pasado, el Señor pasa, nuestro pastor pasa por esas cañadas oscuras y Él es el único que nos puede conducir. Porque Él ha experimentado la muerte y Él ha experimentado la victoria sobre la muerte. Y entonces, eso por supuesto sabemos nosotros, como nos enseña la Iglesia, que María Santísima es la primera criatura humana que ha participado ya de manera plena de esa victoria. Y entonces la muerte en Jesucristo ha sido resignificada. Hay una muerte en Cristo. Nosotros en la oración, por las intenciones singulares, por los difuntos, en la plegaria 2 decimos, así como han participado de la muerte, participen también de la resurrección. Es decir, nosotros no es que participamos de la muerte de otras personas humanas, sino de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo es única, es singular, porque es, de alguna manera, algo nuevo en Dios. Y tiene que ver con lo de Nicodemo, con el nacer de nuevo. Porque claro, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, él que es solidario con todo, nosotros tenemos que recordar que Dios ha nacido de nuevo. O sea, Jesucristo es Dios y hombre verdadero, claro, como Dios, segunda persona, es engendrado eternamente del Padre. No hay un momento de nacimiento después, ¿no? Es consustancial al Padre y al Espíritu Santo. Pero cuando asume la naturaleza humana, en la naturaleza humana, Dios ha tenido que participar y solidarizarse con toda experiencia humana, excepto el pecado. Y entonces eso de alguna forma es un nacer de Dios. Porque antes de Jesucristo, Dios no había experimentado eso que era propio y exclusivo de la criatura humana. Entonces Dios en el Hijo se ha hecho solidario con la naturaleza humana. En todo, al extremo de también en la muerte. Y de esa manera nos ha abierto a nosotros la posibilidad, diríamos, la opción, la promesa real de que nosotros también participemos sobre la victoria de la muerte. Es decir, participemos de la resurrección de Cristo. En la resurrección de Jesucristo se ha unido lo divino y lo humano, no solo, diríamos, en las naturalezas, sino también en la posibilidad de que nosotros participemos de una vida nueva, de una vida gloriosa. La resurrección de Cristo es una nueva creación. Y por eso, cuando nosotros morimos, se produce un nacimiento. El nacer de nuevo, que Jesús le dice a Nicodemo, porque la pregunta original de Nicodemo, que va de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Claro, Nicodemo tiene varios problemas. Uno primero es que le dice, sabemos.
Pero lo que sabe Nicodemo no es consciente que lo que sabe es poco o nada. En primer lugar, porque, bueno, le dice que es rabí y que ha venido de parte de Dios. Claro, eso no es la realidad de la persona de Jesucristo, porque no es que viene parte de Dios, es Dios mismo, consustancial al Padre y el Espíritu Santo en unidad perfecta. Claro, eso Nicodemo no tiene ni idea. Y entonces, claro, el Señor por eso le dice, tienes que nacer de nuevo. Todo eso que tú has entendido y como maestro de la ley, todo eso es figura, eso todavía no es lo verdadero. Va posteriormente a él a decir, el Señor, de lo que sabemos hablamos. Si cuando les hablo de la tierra no entienden, ¿cómo van a entender cuando les hable del cielo? Porque solo puede hablar del cielo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y entonces Jesucristo nos puede hablar de esa nueva realidad, es la revelación plena. Y claro, el Señor les dice, pero no creen, no acogen ese testimonio. Claro, le falta fe y a nosotros también. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de la grandeza de la obra del Señor y de la grandeza del sacramento que en Cristo hemos recibido, empezando por el bautismo y los otros 6 sacramentos. Pero el bautismo es, diríamos, es la gestación, es el origen ontológico de esa nueva realidad que acontece ya en nosotros y que se tiene que ir desplegando poco a poco a lo largo de la vida presente. Y entonces, a veces nosotros entendemos el bautismo, el sacramento del bautismo como algo social, donde, bueno, los padres buscan unos padrinos para que ayuden al ahijado, de alguna manera, con su auxilio material, con su cariño, pero muy pocos padres, muy pocas personas, muy pocos bautizados nos detenemos a pensar qué es ese sacramento. Toda la vigilia pascual tiene un profundo sentido bautismal. Es pasar de la noche al día. Nicodemo va de noche, pero no logra todavía ver la luz, porque no termina de entender. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que este tiempo pascual es para que todo lo que aconteció en ese misterio de la Pascua de Cristo, en ese triduo, el Espíritu Santo a través de la iglesia nos lo va mostrando poco a poco, con calma, para que podamos detenernos, saborear, meditar, pero muchas veces pues pasamos rápido, estamos apurados, y entonces esa meditación, esa reflexión sobre esa realidad, a veces han pasado años tras años en que venimos celebrando el Triduo, la Pascua, y a veces no nos detenemos para, en algún momento de oración, en la escucha, darnos cuenta del don. Y como el programa nuestro de los jueves es reflexiones, esto es algo que requiere una reflexión. Es decir, volver una y otra vez. Y entonces, a veces nosotros creemos que el nacimiento natural es más importante que el sobrenatural. Claro, están inseparables, porque si no tenemos una vida natural, no podemos asumir la vida sobrenatural. Pero podemos recibir la vida sobrenatural así no tengamos nacimiento natural. Me refiero, por ejemplo, a los niños no nacidos, a los niños fallecidos sin bautizar, sin el nacimiento, a los niños víctimas del aborto, natural o provocado. Esos niños que ya tienen vida natural no totalmente formada, sin embargo, esos niños pueden alcanzar una vida sobrenatural plena. Y eso ya nos haría pensar y detenernos
para comprender cómo lo temporal, las enfermedades físicas, las tribulaciones pasajeras, claro, nos afectan, muchas veces nos inquietan, pero cómo el Señor ha hecho todo nuevo. Entonces, como ustedes saben, yo tengo mucho y he tenido desde mi ordenación, incluso desde seminarista, por distintas circunstancias, mucho intercambio, mucho contacto con grupos pro vida. Claro, lo que yo notaba en algunos de los grupos pro vida es que no entienden esa relación entre la vida natural y la sobrenatural. Y parecería que el problema solamente es la vida natural. Entonces, incluso algunos dicen, la vida es un derecho. Y yo les decía, no, la vida no es un derecho. Un derecho alguien me lo concede y yo lo puedo reclamar y exigir. Pero la vida no es un derecho que un ser humano me concede, que el Estado me concede, o que el Estado me puede quitar. La vida es un don de Dios. Y en Jesucristo, la vida está llamada a participar de la plenitud de la vida. Por eso cuando Jesucristo dice, yo soy la vida, no se está refiriendo a que Él tiene vida natural solamente, sino que esa vida natural que tiene Él unida a su divinidad, está abriendo una nueva vida, un nuevo ser, un cambio ontológico para la humanidad entera y también para cada uno de nosotros. De manera ordinaria para los bautizados, pero no significa que los que no son bautizados están cerrados a que el Señor de manera extraordinaria por nosotros no conocida, Él obre y les conceda también ese don sobrenatural. Porque si no significaría que nosotros creemos que podemos, diríamos, impedir la libertad soberana del Señor. Ayer, 2 veces en el programa que tuvimos en Radio María, y antes cuando hablaba con otras personas más temprano, ayer miércoles, 2 personas me comentaron el mismo tema. Claro, el tiempo era muy breve, pero tiene relación con lo que estamos comentando ahora. Entonces, la persona ayer en Radio María, no recuerdo literalmente su comentario, su pregunta fue la 3ª llamada telefónica, si no me equivoco, o la cuarta creo. Entonces era, creo, una señora de Independencia, si no me falla la memoria. Y entonces esta señora decía, ¿qué pasa con esas personas que diríamos mueren estando, diríamos, toda una vida de pecado y de repente al final de sus días se convierten o se arrepienten o reciben los sacramentos? No hubo tanta precisión. Pero varias de las parábolas del Señor hacen referencia a eso. Y yo le comentaba justamente la parábola de estos trabajadores que el Señor llama a su viña a distintas horas del día. Y que, claro, usualmente eso se interpreta como cuando la gente los llama a la vocación, etcétera. Pero la vocación a la que el Señor nos llama es la vida, la santidad. Porque justamente la santidad es una renovación de la vida natural. Es hasta cierto punto, como decían los padres de la iglesia, una divinización. Es ese maravilloso intercambio del que escuchábamos en el pregón pascual, ¿no? Qué dichosa culpa que mereció tal redención. Y entonces, todo eso apunta a esto que estamos comentando. Es decir, nosotros tenemos un nuevo ser, pero que está oculto para nosotros mismos. Porque nosotros muchas veces
Pablo también hace referencia a ese hombre nuevo y ese hombre viejo. Nosotros, que es una manera de referirse a este mismo punto, de cómo esa naturaleza humana herida por el pecado tiene que ser, diríamos, transformada, renovada por la gracia, por la vida nueva en el Espíritu que recibimos por Jesucristo en su iglesia a través de sus sacramentos como mérito de la Pascua de Jesucristo, que ha hecho todas las cosas nuevas. Pero claro, eso es denso y uno tiene que, en este tiempo breve que se nos conceden en estos días de la Pascua, tratar de aprovechar. Claro, nosotros no pretendemos en estos minutos de este tiempo que tenemos en estos jueves, ni remotamente pensar que vamos a agotar, sino simplemente queremos presentar esto misterioso para que estemos alertas, si no lo hemos estado, lo identifiquemos, si no lo hemos identificado, y si es que ya lo hemos identificado y si ya estamos alerta, podamos en la oración tratar de recibir la luz para entender esta obra que el Señor está haciendo. Entonces yo les decía también en relación a esto, que a las personas, ¿no? Yo en estos momentos no recuerdo si también lo hemos comentado acá el jueves de la semana pasada, pero yo les decía que conviene hacer una analogía entre la gestación de la vida natural y la gestación de la vida sobrenatural. Claro, la gestación de la vida natural se realiza en una relación íntima con nuestra madre, biológica, en el útero materno, de manera natural, ¿no? Pero la gestación de la vida sobrenatural que se realiza en el seno de nuestra madre, la iglesia, no es pues 40 semanas, sino es toda lo que dure la vida presente. En algunas personas pocas horas, pocos días, pocas semanas, pocos meses, incluso antes de la vida extrauterina. Otros, pocas horas, pocas semanas, pocos meses después del inicio de la vida extrauterina, y luego toda una variedad. Pero en todo ese tiempo, sea el tiempo que sea, es un tiempo donde se está gestando la vida sobrenatural. Es obra de Dios, es obra de Jesucristo. De manera ordinaria, a través de la iglesia, de Jesucristo, su cuerpo, y a través de sus sacramentos. Pero no es la única manera. Claro, nosotros sabemos lo revelado que es lo ordinario. Pero y nosotros que hemos recibido esa revelación, tenemos que, recogiendo ese don, dar gracias y vivirlo lo más plenamente que podamos, en una lucha cotidiana y constante para que nosotros no frustremos ese don que el Señor nos da. Pero eso no significa que las otras personas, por ejemplo, no bautizados, dentro de las familias, diríamos, cristianas, o de los que pertenecen a otras confesiones religiosas no cristianas, o personas que incluso se declaran ateos, no significa que ya el Señor los rechaza definitivamente. El Señor tiene formas. Nosotros no las conocemos, pero no significa que el Señor entonces ya, esas personas ya no hay nada que hacer. No. Lo que nosotros sabemos, y así nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II, es que todos los que se salvan, incluidos los que no son cristianos, incluidos los que, si es que fueran ateos y se salvan, se van a salvar a través de Jesucristo y a través de su Iglesia. Pero no necesariamente a través de, diríamos, los mismos medios que recibimos como don los que
formamos parte de la iglesia. Y entonces, el punto es ese. El punto es que es una nueva vida, en consecuencia, esa nueva vida implica una resurrección que es el parto a la vida plena sobrenatural y que se producirá cuando nosotros veamos a Jesucristo cara a cara, a la luz de Cristo, seamos alumbrados por Cristo. Y yo les decía, ¿no? Como un niño en el útero materno está en tinieblas. Un niño en el útero materno no conoce la luz natural, tampoco la luz artificial. Un niño en el útero materno nunca ha visto un rostro humano. Un niño en el útero materno no sabe ni siquiera qué significa su propia vida. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, él ya es, dice, siendo viejo, no es un niño, es un adulto, probablemente un adulto mayor, maestro de la ley, y el Señor lo que nos está diciendo es que Él está hablando de algo totalmente nuevo. Claro, en ese momento, capítulo 3, todavía el Señor está iniciando su ministerio público, va poco a poco ir avanzando en su enseñanza, en la revelación, y sobre todo el punto culminante va a ser su Pascua. Y claro, Nicodemo va a estar presente, diríamos, cuando en Jesucristo se produce ese nuevo nacimiento para la humanidad entera, que es la resurrección de Jesucristo. Eso de alguna forma el Señor le dice a Marta y a María cuando ocurre la experiencia de Lázaro enfermo y experimenta la muerte. Claro, Lázaro todavía no ha resucitado. Lo de Lázaro es revivir. Él todavía no puede participar de esa vida nueva que Jesucristo nos va a abrir en plenitud cuando Él experimenta. Pero ya la quiere prefigurar en Lázaro. Y entonces Él le dice, por eso está dormido, esta enfermedad no es de muerte. Cuando entusiasta le dice el mismo Tomás, entonces vamos y moramos todos. Entonces Jesús no hay ninguna palabra que le responda, pero probablemente el Señor dice, esto no saben lo que están hablando. Y entonces, claro, nosotros sabemos un poco más, pero sigue siendo misterio. Y eso significa justamente que esos sacramentos tan sencillos son cosas que tenemos que amar, cuidar y agradecer permanentemente. Pero a veces no lo hacemos porque no lo entendemos, porque junto a los sacramentos se van realizando un conjunto de actividades más, entre comillas, sociales, más humanas, más visibles, que a veces, entre comillas, opacan el misterio. Y generalmente las catequesis sacramentales tienen necesidad de ser, diríamos, cada vez más mejoradas, pero definitivamente, pues difícilmente una catequesis sacramental va a poder decir todo lo que habría que decir. Y por eso es que esa catequesis no puede terminar cuando se recibe el sacramento, sino al contrario, tiene que continuarse. Porque todos los sacramentos se siguen celebrando después de recibidos. Eso lo hemos comentado ya antes, en referencia al sacramento del matrimonio varias veces, en referencia al sacramento del orden. Pero lo que tenemos que entender entonces es esa nueva creación en esa muerte y en esa resurrección de Cristo que se nos ha sido participada. Y que es un cambio ontogénico en un nuevo ser que tenemos en nosotros que se tiene que ir desplegando. Pero para que se despliegue, nosotros poco a poco tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a todo lo que es contrario a la vida en Cristo. Es decir, en el amor.
Y el tema ahí es que muchas veces la relación entre el amor de Dios y el amor humano no lo reflexionamos tampoco. El Papa Emérito Benedicto XVI, en su encíclica que hay que leer y releer muchas veces, nos ha dejado pues, una enseñanza muy importante que nos sirve, diríamos, para que sigamos nosotros meditando y reflexionando. Pero igual, el amor en Jesucristo ha sido resignificado, porque Jesucristo amó como hombre, en su naturaleza humana. Y en la naturaleza humana, el amor es, como dice el Papa Emérito, amor eros, amor filía. Es decir, Dios, como ya estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento, nos habla con sus entrañas. O sea, dices, como una madre. Y entonces, eso se cumple en plenitud en Jesucristo cuando Dios asume la naturaleza humana. Claro, Dios encarnado, la naturaleza humana de Jesucristo es la nueva naturaleza humana. Entonces, Jesucristo, por supuesto, 3 veces santo, no, asume todo lo nuestro, pero no el pecado, sino las consecuencias de nuestros pecados para curarnos. Entonces, el amor humano, el amor eros y el amor filía no está contaminado por el pecado. Nosotros, heridos por el pecado, tenemos un amor eros y un amor filía, pero el amor humano es insuficiente. Y eso fue significado justamente en el primer signo del capítulo 2 de San Juan en Cana de Galilea. Y entonces, esa nueva relación ha sido enriquecida en esa unión esponsal, en que el amor agape se une al amor eros y al amor filía para purificarnos, para perfeccionarnos y para enriquecernos. Y entonces nosotros tenemos que vigilar cómo va nuestro crecimiento en el amor. Y hay cosas que conviene tener presente. El amor humano tiene su oposición en el odio. Pero el amor de Dios no tiene su oposición en el odio. Lo opuesto al amor agape no es el odio. Lo opuesto al querer es el odio. El querer es el eros, como sabemos. Está centrado en el sujeto que quiere. Y claro, el odio es no querer. No quiero, rechazo. El amor filía es intercambio. Doy y recibo. Y cuando doy mucho y recibo poco, yo siento que no hay justicia. Pero el amor agape, el amor extremo, el que manifiesta Jesucristo, es una donación gratuita a buenos y malos, a justos y a pecadores. Lo hace por todos nosotros. Y ese amor es donación total, entrega total, a todos sin excepción. Por eso en el versículo 16 del capítulo 3 se nos dice esa solemne declaración. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvarlo. No para juzgarlo, sino para salvarlo. Y claro, nosotros eso a veces lo entendemos con dificultad. Porque el tema que nosotros tenemos es que todo ser humano desea justicia. Pero no nos damos cuenta que la justicia humana no puede resolver los problemas de injusticia que ha provocado el pecado. La injusticia que nosotros observamos a lo largo de la historia de la humanidad y entre todos los seres humanos es consecuencia simultáneamente de nuestro pecado y simultáneamente de la insuficiencia del amor humano. Y entonces la justicia de Dios
se alcancen el amor agape. Porque el amor agape es el amor que perdona. Por eso es que es tan difícil para nosotros el perdón. Porque no nos damos cuenta que el perdón es algo que recibimos juntamente con el amor de Dios, que es agape manifestado en Jesucristo, que se nos comunica a través de los sacramentos. Y que justamente nos va a permitir nacer de nuevo. Nos va a permitir crecer en la vida nueva. Nos va a permitir que el Señor reconstruya esa imagen y semejanza dañada por el pecado. Pero cuando nosotros no diferenciamos esas dos realidades, entonces, claro, creemos que lo único que hay es la justicia humana. O podemos creer que la justicia divina es una justicia, diríamos, posterior únicamente, que se va a dar en el juicio final. Cuando el Señor venga ya en toda su majestad y separe a las ovejas de las cabras, como dice el capítulo 25 de San Mateo, y no nos damos cuenta que la justicia de Dios, la justificación de la que habla San Pablo, es consecuencia de ese amor. Y claro, por eso es que nosotros muchas veces, con esas, diríamos, esas vehemencias que tenemos todos, esas iras que se generan cuando nosotros contemplamos las injusticias, hacen que nos apartemos de Dios. Y entonces, diríamos, ese morir en Jesucristo, que se producirá el día en que nosotros nos toque partir de este mundo y donde podamos derrotar a la soberbia, que es la raíz de todos los pecados, tiene que avanzar en un combate en el que nosotros vayamos muriendo al pecado, como lo hemos escuchado en este capítulo 6 de la Carta a los Romanos. El mundo ha tratado de normalizar todas esas realidades que impiden el crecimiento de la vida nueva, que bloqueen ese nuevo nacimiento y esa muerte que no es un evento final, y esa resurrección que tampoco es un evento final, sino que la escatología ya está presente desde ahora. Es decir, yo no voy a resucitar solamente el día que es de la resurrección gloriosa. Yo tengo que ir resucitando ya desde ahora, en la medida en que la vida resucitada va creciendo en mí. Entonces yo tengo que simultáneamente morir al hombre viejo, crecer en el hombre nuevo que es el espiritual, y el otro es el terreno. Claro, por eso es que es tan importante detenernos en estos temas. Todas estas cosas, claro, pues podemos seguir hablando largamente, porque son pues muy profundas y hay muchas cosas, entonces una conecta con la otra. Pero para no correr el riesgo de dar vueltas sobre las mismas cosas, quisiera que hagamos una suerte de recapitulación. Y entonces, diríamos, de manera natural no hay resurrección. De manera natural todo es temporal. De manera natural lo eterno y lo divino no están unidos. Para que se produzca esa nueva creación, el Verbo eterno, el Hijo único, se encarna en nuestra Madre Santísima, se produce su unión esponsal y se va desplegando a lo largo de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo, y de manera plena se despliega en su paso, en su pasión, en su muerte y en su resurrección y ascensión a los cielos. Una nueva creación. Y esa nueva creación hace justicia y reordena todas las cosas. Y hace que los seres humanos podamos ya tener vida nueva. Pero nosotros muchas veces queremos simultáneamente
especialmente en los campos de la política, en los campos de los juicios de actos o de personas, que nos llevan a la murmuración, que nos llevan a las impaciencias. Nosotros no nos damos cuenta que esas cosas han sido normalizadas muy precozmente, mucho antes que los temas de la sexualidad, que ahora tanto daño producen, pero que producen tanto más daño que esos otros. Y entonces, claro, si no los identificamos, vamos a creer que eso entre nosotros ya no es problema, que el problema está en las cosas nuevas, que los problemas han empezado en el siglo XX, en la década de los 50, en los 90, en el 2000. Y claro, hay deterioro, cada vez mayor deterioro, cada vez mayor secularización, cada vez más ceguera, pero es incremental. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la conversión es el nuevo nacimiento, es la vida nueva. Es más que el cambio de mentalidad, que es su sentido etimológico. Es participar de la resurrección de Cristo. Entonces uno diría, la conversión es resucitar. Muriendo al pecado, creciendo en la vida nueva que recibimos en el bautismo y cada vez amando más como el Señor nos ama. Y cada vez dejando atrás el pecado, dejando atrás las murmuraciones, dejando atrás nuestras impaciencias. Ahora no más, una persona me decía, es que usted, padre, no tiene la experiencia. Me refería en su experiencia personal, dolorosa, según lo que me refería esta persona, por las relaciones muy difíciles que había tenido tanto con su padre, con su madre, que no había experimentado amor. Y entonces en algún momento esta persona me decía, el Señor no hace nada. No me ama, no hace nada. Claro, porque esta persona no termina de entender lo que el Señor nos ha revelado. Y si no termina de entender es porque nosotros no damos testimonio, porque nosotros no lo estamos enseñando. Entonces las personas solamente quedan en una fosa sin esperanza. Y entonces yo le decía, el problema es que usted no tiene fe, el problema es que usted su esperanza es vana. Y la persona pensaba que yo le estaba insultando. Entonces trataba de explicarle que hay que nacer de nuevo. Y claro, pero su carga emocional, afectiva, o sea, yo creo que tenía ya algunos problemas, diríamos, emocionales, psicológicos, porque, claro, si uno está durante mucho tiempo en una situación así, que no ve la luz, entonces, claro, eso daña no solo la relación con los demás en términos más profundos, sino tiene una serie de manifestaciones emocionales, psicológicas, claro, que hace más difícil. Entonces ya necesita, pues, además del tema de la confesión y de los sacramentos, necesita nacer de nuevo en todas las dimensiones. Y entonces esas personas son las más frágiles. Y claro, el mundo cada vez fabrica, produce esos daños, diríamos, de manera, entre comillas, industrial. Y nosotros tenemos que reconocer qué es lo que está pasando, porque podemos caer en el riesgo de culpar a las víctimas y creer que esas reacciones, diríamos a veces, poco, ¿cómo le decimos? Poco caritativas, llenas de confusión, a veces, diríamos, deshumanizadas, lo que requieren es una especie de selección, entre comillas, natural. Lo que necesitan esas personas es que las llevemos a Jesucristo. Pero si es que nuestros criterios de análisis son sobre la base de los elementos temporales, solamente de la vida terrena, de criterios políticos,
sociales, materiales, etcétera. Entonces, todas nuestras nociones de lo que es justicia, de lo que es derecho, de lo que es la vida, claro, van a estar referidos únicamente a lo pasajero. Vamos a ser como los saduceos. No vamos a creer en la resurrección. Y claro, nosotros vivimos en un tiempo donde uno de los principales daños es justamente el inmanentismo. Eso, las ideologías materialistas lo han difundido muy, diríamos, exitosamente, pero las ideologías materialistas no solo son, diríamos, la ideología marxista, sino también la liberal. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una nueva evangelización, pero también una conversión, porque nosotros tenemos que examinarnos a ver qué tanto tenemos de esos modelos ideológicos incorporados, consciente o inconscientemente, pero que además tienen una aplicación singular y única en estas narrativas que cada uno nos hacemos sobre quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta justamente esta figura de los saduceos. Y decía que y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tenían envidia de los apóstoles. Diríamos envidia de la iglesia, porque la iglesia plantea una cosa nueva, el éxodo de Jesucristo, es decir, llevarnos a la casa del Padre. Y claro, eso se actualiza una y otra vez en todos los que niegan la vida trascendente, niegan la resurrección, y creen que lo único importante es lo inmediato, lo temporal, lo de este mundo. Entonces lo trascendente, el Señor por eso dice, ¿cómo me van a entender si cuando les hablo de la tierra no entienden? ¿Cómo me van a entender cuando les hable del cielo? Entonces, a ver, yo no sé si es que tienen algún comentario, pregunta. Sí, padre, tenemos ya algunas preguntas. ¿Desea que se le transmita? A ver, sí, claro que sí. Si nacer de nuevo es una obra de Dios, los que viven en pecado mortal se cierran a ese regalo. ¿Podría actuar el Señor por encima de nuestra libertad? No, el Señor no va a quitarnos la libertad. Lo que el Señor va a hacer va a tratar de liberarnos, porque nosotros no somos libres. ¿Ya? O sea, uno puede presuponer que nosotros somos libres. Eso es lo que pasa en esa discusión justo del capítulo 8 que veíamos en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Cuando Jesús les está diciendo que viene de Dios, del Padre, entonces ellos empiezan a irritarse, y entonces el Señor les dice que antes que Abraham es Él, que yo soy. Entonces, en ese momento les empieza a hablar, yo vengo de mi padre, usted, su padre no es Abraham, etcétera, ya si recordamos. Entonces nosotros tenemos que saber que el pecado daña la libertad. Entonces una persona que esté en pecado es una persona que no es libre. Eso lo dice el Señor, lo hemos visto en el tiempo de Cuaresma. Entonces el Señor más bien cuando Él nos quita el pecado, es decir, cuando Él nos perdona, nosotros podemos ser libres. ¿Ah? Entonces, lo que tiene que hacer el Señor es liberarnos del pecado. Y eso ya lo hizo. Él ya venció el pecado. Ahora, ¿cómo nosotros participamos conscientemente? Aceptamos el don de la gracia, es algo misterioso. Nosotros conocemos mejor el mecanismo ordinario. ¿Qué cosa ocurre en las personas que no siguen ese, diríamos,
esa promesa, esa oferta revelada, ese es el tema que nosotros no alcanzamos a dilucidar totalmente. Lo que sabemos es que a los que hemos recibido el don de la fe, nosotros tenemos que responder ese don, para eso es la fe. En los que no tienen fe, como el Señor responde, nosotros lo que decimos es, los dejamos a la misericordia del Señor. Es decir, no sabemos, no podemos pronunciarnos, ni que se van al infierno, ni que son salvados, no sabemos, el Señor es el que va a obrar. Ahora, lo que nosotros sabemos, si es que nosotros, que hemos recibido el don de la fe, que hemos sido incorporados a su cuerpo, a la iglesia, lo rechazamos, entonces, claro, sí, eso es muy grave. Pero los que están en las tinieblas no son libres. Entonces, esa relación libertad-gracia es misteriosa. Lo que sabemos es que el Señor nos viene a liberar. Entonces, la salvación no quita la libertad, sino al contrario. Ahora, el que nosotros podamos acoger esa gracia con plena conciencia es un don, ¿no? Es decir, hemos sido curados de esa ceguera. Eso también lo vemos en la curación del ciego de nacimiento. Yo le digo, o sea que nosotros también estamos ciegos, le dicen los fariseos a Jesús. Entonces Jesús le dice, si ustedes estuvieran ciegos no tendrían culpa. Pero si ustedes no están ciegos, sí tienen culpa. Es decir, que a quien más se le da, más se le va a pedir. Y entonces no es igual el mismo, diríamos, la misma situación de los que están ciegos de nacimiento y de los que se han apartado de la luz. Es decir, los que recibieron los dones. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que los mecanismos no los conocemos. Por eso es que lo jurídico tiene límites. Estamos ante un misterio. Lo que nosotros debemos de tratar es, uno, mantener la fe, mantenernos firmes en la fe, crecer en la esperanza y en la caridad, y tratar de ayudar para que otras personas, a través de nuestro testimonio, de nuestra oración, puedan tener ese encuentro con el Señor. Pero esa pregunta tiene un supuesto, ¿no? Porque el supuesto sería como que el Señor viene a quitarnos la libertad. No, pero Él es la verdad, y es la verdad la que nos hace libres. Claro, cuando yo presupongo, no, pero es que yo ya estoy libre. Cuando rechazo al Señor, yo no soy libre. Porque la pregunta era así, ¿no? O le he malinterpretado. Sí, pero también va por el tema de los que estamos como expectantes o los testigos, los que tenemos un amigo, un familiar que vive en pecado mortal, ¿no? Entonces, nosotros oramos por él, por su intercesión. Entonces, tenemos que unirnos a la iglesia a esa oración confiando en que el Señor también nos va a escuchar. Sí, que nuestra oración será escuchada y que el Señor obrará. Si nosotros vemos esa conversión, bendito sea Dios. Si no la vemos, confiamos en el Señor y seguimos con insistencia, ¿sí? Como por eso esas parábolas, ¿no? De la perseverancia, de ese amigo que llega y que no tiene. Y entonces esa del juez inicuo, se dice, si es que esa viuda, hasta el juez injusto hace justicia, ¿cómo el Dios Padre no va a hacer? ¿Cómo no va a atender su oración? Entonces nosotros tenemos que hacer oración, sino que claro, nosotros creemos a veces que ya tenemos el manual
de procedimientos de Dios y entonces ya lo tenemos todo claro y bajo control. Y claro, no es tan así, ¿no? No tenemos, o sea, Dios no ha dejado su manual de operaciones, su manual de funciones. Él nos ha dejado en la revelación pública una serie de medios ordinarios y nos ha dado el don de la fe para que acojamos y con esos medios ordinarios seamos sus testigos. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Acá tengo una pregunta. No te escucho muy bien, Carlos. Sí, buenas noches, padre. Buenas noches, ¿Cómo buenas está? noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, ahora mejor. ¿Qué tal? Tengo una pregunta aquí. ¿Sería irresponsable si alguien podría justificar su falta de fe porque recibió una pésima catequesis o ideas cerradas por falta de preparación de los catequistas? O sea, diríamos, es que nosotros no sabemos cuánta fe tenemos. O sea, uno puede creer que tiene mucha fe y de repente no tiene tanta fe. Entonces, porque como es una realidad sobrenatural, nosotros no tenemos una medida. La fe va a ser probada. Claro, hay muchas personas, a nosotros nos gusta siempre culpar a los demás. Y en realidad nuestra fe es creer que Dios nos ama. Y la manifestación del amor extremo es tan, diríamos, tan patente en la cruz de Cristo. Por eso dice, cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y la catequesis lo que tiene como finalidad es que nosotros tengamos más conciencia y podamos, diríamos, dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza. Pero no es que la catequesis nos convierta. No es que la catequesis, entre comillas, o que yo estudie teología, me hace más fiel al Señor. Son dones sobrenaturales, claro. Sino que nosotros estamos viviendo una situación muy difícil porque vemos la cristiandad, que países enteros, continentes enteros, se han secularizado. Y entonces nosotros podemos tener la idea de que eso avanza irreversiblemente y, claro, eso de alguna forma es una prueba de fe. Entonces, volvamos, por ejemplo, a los relatos de la pasión. Los relatos de la pasión de los 12 apóstoles. Uno diría, esos apóstoles no tuvieron buena catequesis. No fue buena la catequesis, se la hizo el mismo Señor. Yo diría insuperable, ¿no? Sería insuperable porque él directamente vivía con ellos, mañana, tarde y noche. Sin embargo, ellos, en el momento de la prueba, no pasaron la prueba. Cuando el Señor se manifiesta luego de la resurrección, no les recrimina. Les dice, paz a ustedes. 3 veces lo hemos visto el domingo de la semana pasada. Y luego, incluso después de las apariciones, todavía no terminan de salir a anunciar el Evangelio. Tienen que llenarse del Espíritu Santo. Entonces, a veces hemos naturalizado tanto que creemos que esto es que crecer en la vida de fe o crecer como cristiano, justamente lo que dice el Papa Emérito Benedicto en su numeral primero de la encíclica Dios es amor. Nadie se hace cristiano por una doctrina, por seguir una moral, sino por un encuentro personal.
Y claro, entonces uno podría decir, pero entonces la catequesis no sirve. Entonces, tener una vida moral tampoco sirve, sería una conclusión equivocada. Nosotros, en la medida en que tenemos que dar razones de nuestra esperanza, no nos basta solamente la experiencia personal. Necesitamos entender las enseñanzas del Señor para poderlas compartir. Pero podemos caer en el riesgo de creer que esto es un sistema educativo, diríamos, escolarizado, y que así la gente crece en la fe, ¿no? Así lo que la gente tiene, diríamos, es una mejor comprensión de lo que el Señor está haciendo en ellos. Pero claro, cuando no es buena esa enseñanza, no es bueno el testimonio, puede crear confusión. Pero el Señor no nos va a abandonar. El Señor siempre va a obrar. Y entonces Él es el determinante. Por eso, sin Él no podemos hacer nada. Y entonces tenemos que dar un tiempo para repasar estas cosas. Ahora, la Iglesia nos recomienda la catequesis. Por eso es tan importante el catecismo. Y lo veíamos en otros momentos, sobre todo cuando hay gran confusión, porque ahora estamos viviendo un tiempo de gran confusión, donde dentro de la Iglesia los responsables de ejercer el magisterio están diciendo nosotros una cosa, otra cosa, y las personas, eso los desconcierta. Entonces el Señor, ¿cómo va a querer esa confusión? De alguna manera probablemente difícil de entender, que el Señor, claro, no es que pierde los papeles, pero tal vez el Señor está protegiendo a muchas personas a través de esas confusiones. Porque si todo estaría muy claro, y la gente, y ha habido momentos en que todo está muy claro y no se han convertido. Le pasó a los mismos apóstoles, la enseñanza del Señor era insuperable, pero no terminaban de entender. A los discípulos de Emaús dice, les abrió el entendimiento. Entonces, ese don donde tenemos que recibir, sino que a veces nosotros creemos que nosotros tenemos fe, nosotros podemos mantenernos, diríamos, en los sacramentos, etcétera, por méritos nuestros. No nos damos cuenta que todo es don gratuito del Señor. Y entonces casi lo naturalizamos, ¿no? Entonces creemos, bueno, ya esto es una cosa, simplemente léete este libro y ya todo se resuelve. No es por eso el Papa Emérito nos habla de este encuentro personal. No sé si es que con eso ayuda en algo, simplemente me escabullí, no respondí el tema. Entonces, si tuviéramos que responder así, ya no palabré, concreto. ¿La catequesis es importante? Sí es importante. Una mala catequesis, un mal testimonio, una confusión entre los que tenemos el deber de ejercer en este ministerio la enseñanza, etcétera, lo hacemos mal, nosotros vamos a tener que dar cuentas. Porque efectivamente las personas somos muy frágiles y algunas personas por eso caen en las tinieblas. Ahora, inclusive nosotros fallando totalmente, me refiero a la iglesia, a sus ministros, no significa que el Señor ya ahí queda, diríamos, él limitado, imposibilitado. Él tiene formas. ¿Cómo, etcétera? No las entendemos totalmente. Pero claro, por eso cada cierto tiempo aparecen pues algunas conversiones que nos hacen ver que hay formas misteriosas, ¿no? Yo les podría decir incluso en primera persona. Cuando yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo me convertí? ¿Qué pasó? Lo comentábamos el jueves de la semana pasada, ¿no? Yo le decía a nuestro hermano Paco Bazán, ¿qué pasó con Paco Bazán? Esa pregunta yo me la he hecho también. ¿Qué pasó? Yo estaba en una cosa y de repente empecé a ver cosas que antes no me daba cuenta. Era
eran personas los que me enseñaron, así diríamos, doctos de doctrina, etcétera. Diríamos, era sobre todo gente sencilla y entregada. Yo apreciaba en esas personas diríamos, su desprendimiento. Eso es lo que más me impresionaba. Y luego me impresionó la Eucaristía. El desprendimiento hizo que los aprecie, que los quiera, que los respete. Los veía unas personas, diríamos, heroicas, que no estaban pensando en ellos, sino estaban entregándose a los demás. Yo me veía a mí como una persona que pensaba solo en mí, materialista, etcétera, y ellos los veía desprendidos. Y eso me interpelaba. Y lo otro, ante eso, que ellos me dijeran ir a misa, yo lo acogía. No le discutía, no decía no tengo tiempo, sino decía estas personas son buenas. Y a partir de ahí el Señor empezó a obrar. Pero es misterioso, por eso yo no tengo una respuesta. ¿Cómo exactamente qué pasó? Muchas cosas pasaron casi simultáneamente. Yo creo que cuando uno repasa cada uno de nosotros, también hay algo parecido. Porque esa persona de que no, mira, yo era en mi familia, todos éramos católicos, mi mamá, mi abuelito, mis papás, todos íbamos a misa siempre desde niños, siempre hemos ido a misa, así tipo Santa Teresita del Niño Jesús. Claro, eso no es la mayoría. No es la mayoría. La mayoría de las personas yo creo que han tenido por lo menos algún tiempo de frialdad, de alejamiento, sobre todo en los últimos años. De repente en tiempo de Santa Teresita o antes era más común, justamente cuando las familias vivían más plenamente la fe. Pero ahora la gente discute todo. Los hijos le discuten a los padres, los esposos entre sí, le discuten a los clérigos discuten entre sí. Entonces esto que dice el Señor en relación a los signos de los tiempos, el padre contra la madre, los hijos contra... Pues eso ya está presente. Pero no significa que el Señor está obrando, porque sigan habiendo conversiones. Por eso hemos empezado este tiempo de Pascua, justamente no hablando simplemente, diríamos, de teorías, sino de testimonio. No de teología, sino de testimonio. La teología lo que hace es, nos ayuda a entender nuestro proceso, nos ordena para que nosotros podamos comunicar mejor nuestra experiencia religiosa, pero sigue siendo misterioso. Otro comentario, pregunta. Pareciera que muchos nos quedamos con que el Señor nos ha hecho partícipes de la muerte y no de la resurrección. Porque si lo relacionamos con la actitud que tenemos muchos creyentes con respecto al proceso del duelo, ¿no? Donde asumimos que la muerte natural no es una llegada a casa, una llegada a nuestra casa celestial. Entonces vemos ese futuro con desesperanza, con mucho dolor, ¿no? ¿Cómo se acompaña a esas personas? Yo pienso que el tema está en que no entendemos el bautismo. Y en lugar de tratar de entender mejor el bautismo, porque ahí nos dicen, ya hemos muerto y hemos resucitado, lo que nosotros buscamos es sacramentales adicionales. Ya comenté sobre eso, no quiero tocar ese tema otra vez. Y entonces, lo que insertados en el mundo, sin ser del mundo, nos vamos mundanizando. Entonces, claro, lo único que cuenta son las cosas pasajeras, las cosas temporales. Entonces, lo trascendente, las cosas del cielo nos parecen cosas lejanas, muy gaseosas, no muy reales, muy concretas. Entonces, la experiencia de la muerte nos derrumba. Y por eso es que, claro, aparecen las dificultades en vivir el duelo. Hay muchas personas que experimentan cuadros ansiosos, depresivos con la partida de sus seres queridos. Es muy duro para los padres, sobre todo cuando sus hijos jóvenes parten.
Y claro, si es que esos padres no han tenido una fe y una práctica de oración, es muy difícil en esos momentos que ellos quieran empezar a hacer oración, etcétera. Es muy difícil. Hay que hacer oración por ellos. A veces cometemos el error de creer que, o sea, esto que ahora se ha hecho común, ¿no? Entre comillas, resaltar los méritos del difunto y que eso le va a dar consuelo a las personas. Entonces, a veces incluso ya que queremos, entre comillas, canonizar al difunto, como si eso le va a dar consuelo a los familiares. Lo que necesitan los familiares es crecer en la fe y en esperanza, y es el don sobrenatural, y es el Señor quien nos lo da. Nosotros lo que tenemos que dar es testimonio. Y claro, eso crea dificultades. Y entonces vemos el duelo simplemente como un proceso psicológico, emocional, de manejo de ansiedad, de cuadros depresivos, de depresiones reactivas, etc. Entonces la dimensión espiritual se pierde. Y lo que nosotros tenemos que ver que ese es un kairos, es una oportunidad para reconocer al Señor que viene a nosotros. El Señor viene a nuestro encuentro. Entonces, por eso es que este tema del encuentro con el Señor es tan importante, pero simultáneamente es misterioso, porque el Señor viene a nosotros y a veces no nos damos cuenta. Y entonces, la oración, el testimonio de fe, de esperanza, son lo que ayudó a la iglesia primitiva. Ya lo veíamos en estos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se amaban, compartían todo en común. No les duró tanto. No les duró tanto. Y claro, nosotros tenemos que darnos cuenta, por eso el centro es el Señor, no nosotros. Todos nosotros tenemos que tratar de llevar adelante esa lucha, ese combate para no apartarnos de Él. Y los que somos un poquito, diríamos, que hemos recibido más dones, un poco más de perseverancia, tenemos que ayudar a las personas. Y el riesgo es que nosotros creamos que nuestra experiencia personal es normativa, que nos tienen que imitar a nosotros. Y a veces en las dinámicas parroquiales, muy rápidamente se promueve que la gente se organice en comunidades, en grupos de oración, etcétera, cuando todavía no tienen conversión. Y entonces rápidamente ellos empiezan a asumir una serie de acciones, de actividades, y entonces a veces creen que cuando hacen esas actividades ya están, entre comillas, ya están en el camino de salvación y ya no necesitan más conversión. Y entonces pasan algunos meses, etcétera, y decaen. Y entonces empiezan las divisiones y empiezan a pasarse de una comunidad, de un grupo a otro grupo, etcétera, etcétera. O alguno de los que promueve, lidera el grupo, les hace creer que ellos son los mejores. Y entonces, claro, estamos viviendo por eso en este tiempo de Pascua, en estos días, esta idea, lo mencionaba Isabel al principio de la introducción del jueves, necesitamos ese nuevo nacimiento. Y tenemos que ponernos en oración, Señor, ¿y cómo tiene que ser? Porque ese nuevo nacimiento lo necesitamos todo. Claro, diríamos, uno podría decir, el nuevo nacimiento es la confesión sacramental. Sí, efectivamente, una buena confesión sacramental es necesaria. Pero muchas personas, cuando están en el camino de fe, ya perseverando, tienen mucha dificultad para encontrar pecados. O sea, yo encuentro en muchas personas que tienen dificultad para decir qué pecado tienen. Y claro, es difícil porque nosotros no es que sabemos todos nuestros pecados. Muchos los más visibles los conocemos, pero hay parte de nuestros pecados que no nos damos cuenta tan rápidamente. Y por eso es que en la oración, con paciencia, el Señor poco a poco nos hace ver.
Pero más por eso, incluso que centrarnos en el pecado, uno tiene que centrarse en no apartarse del Señor, en mantenernos unidos a Él. Y entonces en la oración, en los sacramentos, en la vivencia de la caridad, en los exámenes. Y siempre la pregunta clave va a ser, ¿amamos como el Señor nos ama? Y entonces nos damos cuenta pues que para amar así necesitamos recibir ese amor, que lo veíamos también ayer. El Señor decía, da su espíritu sin medida. Hoy día, perdón, en el pasaje de Nicodemo. Él nos da sin medida. Es un derroche, una abundancia de gracia. Y claro, hay que ir, porque Él es generoso, pues Él no nos mezquina. Él nos da más de incluso de lo que podemos asimilar y recibir. Así es, padre. Creo que nos falta profundizar y ver, tener siempre esa mirada sobrenatural, ¿no? A veces creemos que incluso nuestras situaciones las separamos, ¿no? Del Señor, ¿no? Porque siempre nos preguntan sobre el tema de la depresión, sobre el tema de los problemas, de los traumas, y simplemente lo relacionan con un tema psicológico, ¿no? No somos capaces de ver que la raíz de todo es espiritual, y que al que tenemos que acudir es al Señor, que Él es el médico. Nos Es como quedamos el perdón, ¿no, padre? en los síntomas y en los signos. Yo esto lo hago análogo a cuando uno, en lugar de buscar la causa de su enfermedad, el médico lo único que hace es te quita el dolor, te da analgésicos, te da sintomáticos, te da somníferos, pero la causa casi no se ataca. Claro, y efectivamente la medicina conoce muy pocas cómo resolver problemas de las causas, mucho es control de enfermedades. Pero el Señor hace nuevo, pues, ¿no? El Señor nos hace de nuevo. Entonces, el problema es que nosotros no es fácil con nuestras capacidades limitadas que entendamos cómo el Señor lo hace, porque además en cada persona tiene pues su singularidad. Entonces, nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros en esos testimonios permanentes, siempre vigilantes, no autocomplacientes, y sabiendo que esto tiene que ser de todos los días. No es que, no, yo ya estoy convertido, y yo ya estoy no, y claro, a veces nosotros, nos gustaría que fuera así, como en la vida, diríamos, civil, académica, profesional, ¿no? Uno tiene sus estudios, recibe su título a nombre de la nación y ya ejercer. En la vida de fe, en la vida espiritual, no es así, pues. Y el que dirige el proceso es el Señor. No es que yo tengo a ver mis criterios, ya estoy acreditado y ya sé y tengo un título y pongo ahí mis diplomas. Y lo cierto es que el único que puede saberlo es exactamente el Señor, ni siquiera la iglesia, absolutamente. La iglesia solamente se pronuncia por un grupo muy pequeño de personas a los que canoniza. Pero ahora también ocurre entre los sacerdotes que de repente la persona va a hablar con un sacerdote y para ese sacerdote esa persona es un santo, una santa. Y entonces la persona está contenta con ese sacerdote. Pero va otro sacerdote y le dice otra cosa. Y entonces, claro, eso nos crea. Entonces nosotros tenemos que saber que incluso los sacerdotes, todos, y los laicos, todos tenemos que ayudarnos para ir al Señor. Y el Señor nos tiene que mostrar, y Él nos muestra en nuestra oración, para que uno se dé cuenta, ¿no? Y uno no se tiene que autoengañar, pues, ¿no? Entonces, las peores mentiras son las que nos hacemos a nosotros mismos. Y uno tiene que descubrir si uno se está mintiendo a uno mismo. Y eso no es tan infrecuente. Yo diría, son más numerosas las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos que las que hacemos a los demás. Es que no nos conocemos. Y entonces, esos mecanismos de
de justificación, de fijarnos en los demás, etcétera, son mecanismos que el mundo ha hecho muy naturales. Y claro, eso hay que estar muy vigilantes, ¿no? Muy vigilantes. Yo estoy en una campaña, en primer lugar, para mí mismo, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que, el Señor nos tiene que decir, ¿no? Y claro, yo por lo menos yo digo, oye, me falta, ¿no? Cómo quisiera poder amar como el Señor ama. Y en este tiempo, en esta cuaresma y en esta Pascua, el Señor muy fuertemente me ha hecho notar el tema de la murmuración y el tema de las impaciencias. Ya tenía en mi lista acumulado el de la ira, ¿no? Que está en relación a ese asunto. Y el tema de las justicias, injusticias. En la práctica es justamente si nuestra mirada humana desde la tierra es la que nos mueve en la relación con el Señor, o más bien viene desde arriba, ¿no? Y entonces, claro, es una mezcla de las dos cosas, pero siempre el Señor es el que sale a nuestro encuentro, es el que nos ama primero. Entonces, el primer movimiento es experimentar que Dios me ama. Si yo no me doy cuenta que soy amado por Dios, qué grande es su amor, qué grande es su misericordia, qué grande es su perdón, y que mis pecados, mis miserias no son más grandes que su amor, entonces difícilmente yo voy a poder entrar en una relación nueva. Entonces la tentación pelagiana, la tentación meritocrática, el ser muy duro con los demás y hasta cierto punto complaciente conmigo mismo es una tentación muy fuerte y muy común, ¿no? Entonces yo diría, no fijarse tanto en la paja del ojo ajeno. Y eso se ha hecho casi un deporte. Padre, acá una pregunta. ¿Solo por los sacramentos es que se recibe la gracia o existen también otras formas como la oración o las buenas obras? Lo que nos enseña la iglesia es que la gracia santificante, la gracia que va perfeccionando ese nuevo ser, llamémosle santo, el hombre nuevo, se va perfeccionando a través de los sacramentos, de la gracia sacramental que nos comunica esa gracia santificante. Pero además hay lo que le llama la iglesia las gracias actuales, que son en el día a día, diríamos, en las cosas, entre comillas, prácticas. Y claro, en la oración, el Señor nos da abundantes gracias actuales, entonces que nos ayudan a darnos cuenta de los peligros, de las trampas en las que caemos, o que nosotros mismos nos fabricamos. Y entonces el Señor nos hace ver. A veces yo lo que noto, no sé si será generalizado, a veces incluso cuando uno empieza a criticar, cuando uno ve mucho algunos defectos en los demás, es una forma en que el Señor me hace ver, oye, tú tienes ese defecto. Entonces, hay algo que me molesta en alguna persona, es un indicador, oye, yo ahí tengo un problema. Y entonces, en lugar de empezar a pasar por la moledora de carne a la otra persona, en la oración trato que el Señor me haga ver cómo eso se expresa en mí y que a veces no me doy cuenta. Y entonces creo que eso ayuda. El Señor mucho, por eso en esta comunidad que es ese pueblo, su cuerpo, el Señor, por eso cuando dice, no, que su sangre, sus heridas nos curan, es cuando yo estoy distanciado con alguien, veo el defecto de alguien, me fijo, me pongo crítico de alguien, yo inmediatamente tengo que ponerme en el caso. Yo no tengo lo mismo,
de repente de otra manera, y siempre en el eje de amar. Entonces, y nuestro amor tiene que ser misericordioso. Un amor misericordioso implica amar a alguien que no es perfecto. Y mira, amar a alguien que tiene pecados, que tiene miserias. Y tratar de separar lo que es su pecado, sus miserias de la persona. Claro, no decirle, bueno, tus pecados no pasa nada, sigue con tus pecados, continúa adelante, Dios te ama, sino decirle, sí, Dios te ama, pero esos pecados te impiden alcanzar esa felicidad que quieres. Y entonces, si tú crees que Dios te ama, pídele al Señor que te haga ver. Y eso hay que decirlo, pero con caridad. El problema es que nosotros, lo comentaba también, no sé si el jueves pasado con otro grupo, este tema de la corrección fraterna es complicado, pues, porque la corrección fraterna implica una relación personal con la otra criatura humana a la que yo quiero corregir. Implica un amor misericordioso a esa persona que quiero corregir. Pero a veces nosotros queremos, entre comillas, hacer corrección fraterna a una persona que está pues a kilómetros de distancia, a una persona que no tengo frente a mí, y además lo quiero hacer públicamente. Entonces eso no es corrección fraterna, eso será lucha ideológica, eso será, diríamos, lucha cainita, enfrentamiento, lucha de clase, lo que quieran, pero eso no es corrección fraterna. Ahora, otra cosa es que yo combata la ideología, combate esos, diríamos, esas narrativas, esos pecados, no nominalmente, pero sí sé que afectan a muchas personas, incluidos nosotros mismos. Entonces yo trato de denunciar ese mal para que cada quien vea y se examine. Pero la dinámica del mundo es esa, es destruyámonos entre nosotros. Yo para vencer tengo que derrotar a otro. Otra criatura humana es mi enemigo, es mi oponente, mi adversario, mi competencia. Y claro, la televisión, la política, incluido a veces el deporte, alientan esas cosas. Y a veces nosotros nos vinculamos con esas experiencias en el mundo casi acríticamente, entonces en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración, en nuestras comunidades, grupos parroquiales, etcétera, vamos con todo eso. Y ocultamos esas cosas que tendríamos que corregir porque, bueno, hacemos algunas prácticas devocionales, etcétera, y entonces, que son buenas, pero si esas prácticas devocionales hacen que yo naturalice esas vigas que tengo en mi ojo y me especialice en ver las motas en los ojos ajenos, claro, me estoy alejando del Señor. Y eso yo por lo menos me parece que es muy común. No podría decir que es generalizado, pero yo lo veo muy común entre las personas, diríamos, más comprometidas. Y claro, cuando uno le señala eso a la gente se molesta. La gente se molesta y viene el clásico, bueno, pero ¿y tú? Tú estás igual. Entonces, o tú te crees santo, te dicen, ¿no? Entonces mira, no me digan nada. Y claro, es muy difícil, la gente se molesta, la gente se resiente. Lo resentimos muy fácilmente. Porque nos gusta, pues, el halago, el elogio. Nos gusta la vanagloria, en otras palabras. En otras palabras, nos interesa más la opinión de la gente que lo que dice el Señor. Así es, padre. Sí, es muy común, creo que todos hemos sido testigos, ¿no? De que muchos incluso, no solo, obviamente lo más delicado es ver los sacramentos, de esa manera, usan incluso los sacramentales también como amuletos, ¿no? Ahí te das cuenta que hemos contaminado, ¿no? Las devociones que de repente
de por sí, sí, obviamente nos llevan a los sacramentos, son buenas en sí, ¿no? Pero si ya nos distraen y nos llevan, como usted dice, a murmurar o no, o a sacarnos de esta relación como un cristiano, ¿no? Que está caracterizado en el amor, entonces es Por muy eso peligroso. nosotros tenemos que entender que la conversión es todos los días. Entonces yo tengo que levantarme o terminar el día y decir, bueno, Señor, hoy día he visto que he tenido estas caídas, estas fragilidades, las reconozco. Ayúdame para empezar de nuevo, para nacer de nuevo. Y claro, puede hacer que algunas cosas se nos hace muy difícil. Lo que no hay que hacer es naturalizarlas. Si es que el Señor no nos la quita rápido y los mantenemos, es porque tal vez sea alguna manera de impedir que crezcamos en la soberbia. Entonces, claro, siempre la soberbia es la raíz, la cabeza de todo, ¿no? Lo que nosotros, yo creo que en esta semana de la misericordia tenemos que pedir ser más misericordiosos. Claro, hay una falsa misericordia, que eso nos complica también, porque, claro, algunas personas dicen, bueno, entonces ya no interesan los pecados, ya que importa, Dios es misericordioso, y entonces te va a perdonar de todas maneras. Claro, el Señor quiere no, que nos demos cuenta del pecado, que vayamos a Él, que nos demos cuenta que nos hace daño, que eso es lo que nos está impidiendo ser felices, que no es Él el que es muy duro, sino que hay cosas que nosotros necesitamos dejar, y para eso necesitamos hacer oración. Entonces, creo que ese tema de esas discusiones, falsa misericordia o dureza, etcétera, rigidez, en el fondo es porque necesitamos hacer más oración. Entonces, si vemos que eso nos está pasando, o porque nos estamos volviendo, entre comillas, muy blandengues, o porque nos estamos volviendo muy severos, lo que tenemos que decir es, dice que Señor, más oración, por nosotros mismos y por los demás, por esas personas con las que, diríamos, nos sentimos un tanto críticos, hipercríticos, o que ellos son críticos de nosotros. Así es, Padre. Entonces, cerrando, como usted ha definido la conversión como un resucitar, pidámosle al Señor la gracia de vivir como resucitados, ¿no? En este tiempo, Un nacer de nuevo, ¿no? La conversión, un nacer de nuevo, un nacer de para nuevo. que esa vida resucitada que empezó en ese nuevo ser, en el bautismo, se siga desplegando poco a poco, ¿no? Y claro, no significa que esa resurrección ya es plena, pero se va a traducir en ir dejando cosas que vamos reconociendo, que nos impiden pues amar como el Señor ama. Bueno, yo les agradezco mucho por la paciencia. Yo entiendo que ya estamos cerrando y voy a darle la bendición y hacer una oración. Y les Gracias, agradezco. Padre. Muchas gracias, Padre. Señores, vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes Y y con la tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.